Hola amigos de Contexto. Amigos, la crisis educativa provocada por el coronavirus no tiene precedentes, eso es indudable. Según UNICEF, más de 150 millones de niños están sin escolaridad de manera temporal, esperemos, ¿verdad? Esto sin contar los jóvenes de universidades, de politécnicos, etcétera. Bajo esta situación, el intercambio entre países sobre cómo manejar la crisis es indispensable para mitigar de alguna manera el ausentismo a la escuela. La retroalimentación entre países, conociendo una de las experiencias, cada una de las experiencias puede ayudarnos a tomar lo mejor de cada una. Aunque sabemos que en gran parte estos señores es cuestión de recursos económicos, de preparación de los docentes y también del involucramiento de las familias. Aún así, cuestionarnos en cómo mejorar lo que se ha hecho hasta ahora en cada país para incluir a más niños a la escuela debe ser una práctica común y obligatoria entre los países. La preocupación recorre el mundo, más el no saber cuándo tendremos una vacuna para la enfermedad hace esta cuestión más crítica. No hay alternativas. Bueno, son o clases de manera remota, ya sean estas por radio, televisión, como se ha hablado también en nuestro país, sobre las que no tenemos ninguna experiencia realmente, pero es una cuestión de sí o sí o de manera virtual. En la manera virtual, lo bueno es que puede haber alguna interacción entre alumnos y profesores. Esto, señores, es un ensayo de prueba y error, no cabe la menor duda. Podríamos decir también que en la virtualidad hay muchas oportunidades, pero como no estábamos preparados, esto será, oportunidades a largo plazo y los más vulnerables tienen la de perder. Muchos temen que esta época provoque la deserción de niños en la escuela porque ya no vuelvan más, se acostumbren a esto. Y otros también que no aprendan nada, que no les siente la educación virtual. En el tercer mundo, amigos, más de la mitad de la población no tiene acceso al internet ni equipos adecuados para tener clases online. Y por otro lado, los profesores se quejan de que les resulta muy difícil mantener a los alumnos en atención. Por otra parte, la parte social del intercambio entre estudiantes, la interacción con los maestros. Bueno, esta parte es sumamente importante porque el contacto, nosotros somos sociedades del contacto. Por otra parte, la inequidad se pone de manifiesto en esta situación, en las poblaciones de riesgo. La desigualdad se manifiesta de manera latente en esta situación, en la ruralidad, en los más pobres, en los niños especiales, por ejemplo. Entonces nos preguntamos cómo manejar esta situación, no solo nosotros, todo el mundo se pregunta en este momento cómo manejar esta situación. Y para tratar de compartir experiencias sobre la educación, la escolaridad en tiempos del COVID, hemos invitado en esta ocasión al embajador de Guatemala, quien a su vez nos trae vía Zoom a la ministra de Educación desde Guatemala. El embajador Rudy Cossack es muy bienvenido, como siempre, a este programa Contexto y le damos la bienvenida. Bienvenido, Rudy. Gracias, muy amable. La verdad es que siempre me siento muy halagado cuando me invitas a tu programa, Mónica, y estamos pues a tu entera disposición para compartir contigo la experiencia de Guatemala junto con nuestra ministra. Yo creo, Rudy, que en este momento ustedes como embajadores podría ser hasta un nuevo rol que ustedes lleven, porque ustedes son eso, embajadores de la cultura, de la economía, y en este momento de compartir todas estas experiencias, en este caso de la educación, es algo que se puede agregar al rol de cada uno de ustedes. Tú como embajador de Alemania, que te has destacado por tu actividad, siempre activo, tu esposa Rosy, que también te ayuda, como ha sido incluso durante 3 años, fue la presidenta de las Damas Diplomáticas. Y ustedes en proyectos de cooperación, tanto económico, cultural, se han destacado mucho. Y me agrada mucho que hayas contactado a la ministra de Educación en Guatemala, a la licenciada Claudia Ruiz, quien la tendremos vía Zoom. Nos vamos a la pausa y volvemos con las preguntas para nuestra invitada.
Embajador Rudy Cossack, embajador de Guatemala, antes de pasar con la ministra de Educación de ese país, háblanos un poco de cómo le ha pegado el COVID-19 para lo que ninguno de los países de Latinoamérica ni ningún país del mundo estaba preparado y cuáles son, vamos a decir, las precauciones que ustedes han tomado y cómo están enfrentando la vuelta a clase de los niños en edad escolar. Sí, primero quiero manifestar que en Guatemala es diferente el ciclo escolar. Sí. En Guatemala se inicia de enero a noviembre y pues teníamos pocos meses de haber iniciado el ciclo escolar cuando en marzo debimos cerrar el país. Y entonces al cerrar el país, pues todo el mundo dijo, bueno, esto es algo de una semana, 15 días y luego regresamos a la normalidad. Pero pasó 15 días, un mes, 2 meses, pero entonces los ministerios de educación de toda Latinoamérica empezaron a decir, bueno, tenemos que hacer algo para continuar con la educación de nuestros países, porque no podemos pasar este año en blanco. Y entonces Guatemala tiene un sistema muy interesante porque la educación está descentralizada. Allá está el Ministerio de Educación, por supuesto, pero hay subregiones y en cada región se les dio pues la información que debían iniciar. Como nadie estaba preparado, teníamos algo que era muy importante. Estoy hablando de del área oficial, del segmento educativo que es dirigido por el gobierno. Quiero aclarar que todo el sistema educativo privado, ese sí, inmediatamente utilizaron plataformas famosas y comunes como Teams y Zoom, ¿verdad? Que se volvieron muy populares y entonces siguieron dando sus clases. Algunos maestros del área oficial también iniciaron de esa forma y mucha gente con vocación empezó a visitar a sus estudiantes en una plaza, que darles sus tareas. Pero hubo algo muy importante que tenemos en Guatemala que fue los libros de educación. Esos libros de educación que normalmente se dejan en la escuela, se los llevaron a su casa. Y entonces eso fue muy clave para que los padres de familia le dijeran a sus hijos cómo hacer las tareas, cómo llenar las respuestas, etc. O sea, Rudy, que en Guatemala, al igual que aquí, la familia se involucró directamente con los niños en la escuela para poder salvar el año escolar, pero también resulta cuesta arriba para los padres que muchas veces no tienen el tiempo poderse involucrar y también muchos no tienen la capacidad. En Guatemala, ¿cómo se manejó esta parte? Sí, mira, donde se podía llegar a los estudiantes con sus padres que apoyaban, porque en esos días que se cerró todo, entonces los padres tenían tiempo para compartir con sus hijos y una manera de distribuir qué hacer fue dedicar el tiempo para que sus hijos estudiaran. Sí. También ocurrió algo que no sé si a algunos padres también les ocurrió. Los niños, muchos de ellos eran felices porque no iban a la escuela, salían de sus clases y ya se dedicaban a jugar o a hacer esto. Y entonces, pues en esa parte de ciertos niños estaba así la cosa como tranquila y manejable. Pero en las áreas rurales, donde hay personas que posiblemente no tienen un radio, no tienen televisión, no tienen tablet, no tienen una computadora, que se les no hace tienen imposible recibir una clase virtual. Yo escribí una frase que más o menos dice así: el deseo y la creatividad para enseñar debe ser mucho más fuerte que el temor al COVID-19. Sí, sí. ¿Y por qué escribí esta frase? Porque fíjate que es tan importante la vocación del maestro. Tenemos historias muy interesantes de, por ejemplo, un maestro que adquirió una especie de bicicleta de esas que sirven para transportar productos, le adaptó una pizarra o pizarrón y así visitaba a sus estudiantes explicándole uno por uno, una vez por semana. O sea, te digo que es algo que toca el corazón, porque dice uno, bueno, ese maestro sí tiene vocación, ¿verdad? Posiblemente hubo otros que dijeron, no, hasta que termine y digan qué hacer, entonces lo vamos a hacer, pero así
En el sistema, decimos nosotros que 2 meses y medio después ya tenía el control de toda la educación y de cómo se estaba haciendo. Nuestro sistema escolar acaba de terminar ahora en noviembre. Ya, quiero decirte que allá en Guatemala, como estábamos en el proceso, hubo una empresa televisora que puso a la orden un canal y se dieron clases por televisión, se dieron clases por radio, se dieron clases a distancia los que podían. Y te digo, esos ejemplos de personas, de maestros que decidieron apoyar a sus estudiantes a pesar de la pandemia. Yo creo que por eso he querido hacer este programa, porque me parece muy interesante que compartamos esta experiencia ahora que nosotros iniciamos este año escolar y también hemos tenido que echar mano, como decimos los dominicanos, a la radio, a la televisión, porque como pasa en Guatemala, también en nuestros lugares rurales no hay ese acceso al internet, no hay esos equipos modernos que quizás están pues aquí en la capital, en algunas ciudades más prósperas, vamos a decir, y también depende del nivel educativo de cada familia. Vamos a darle la bienvenida a la ministra de Educación de Guatemala, a la licenciada Claudia Ruiz, para que nos hable un poco de la experiencia en su país. Bienvenida, licenciada Claudia Ruiz. Y a seguidas le preguntamos, ¿se ha podido salvar este año escolar? Muchas gracias. Un cordial saludo para toda la audiencia de Contexto. También para el señor embajador de Guatemala en la República Dominicana, el señor Rudy Coxaj, para los conductores del programa, para Mónica Gutiérrez y Julio Ortega, que han tenido a bien invitarme a poder formar parte del día de hoy de una entrevista internacional. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, definitivamente no podemos, esta fue una pandemia que nos sorprendió a todos. O sea, no fue solo a un país, todos los países hemos tenido la misma dificultad. En la región hemos tenido encuentros con los países de América Latina y del Caribe, en el que hemos realizado acciones bastante similares. Priorizamos una adecuación curricular, en nuestro caso, una adecuación curricular donde priorizamos comunicación y lenguaje, las ciencias y matemática, de tal manera que pudiéramos alcanzar las competencias y los indicadores de logro trazados en estas áreas principalmente básicas. Sabemos que los niños no van a alcanzar todos los aprendizajes desarrollados en un año normal presencialmente, pero todos los países hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para salvar de mejor manera el sistema educativo. No solamente con hacer una adecuación curricular, sino con preparar los materiales idóneos. Los equipos de trabajo han hecho un gran esfuerzo, los técnicos, para poder diseñar los mejores materiales y en un sistema a distancia. Entonces, a todos nos sorprendió, pero creo que reaccionamos muy rápido. Ahora estamos preparándonos para materiales híbridos, 2 tipos de materiales. Unos que son para llevar a casa cuando los niños estén en la alternancia y los otros para desarrollar presencialmente con el maestro. Pero también estamos, por la misma pregunta que me haces, Mónica, estamos también preparándonos para poder nivelar a los niños de este año. Entonces el próximo año vamos a tener materiales especiales de nivelación, principalmente para los niños que este año tenían que aprender a leer y a escribir. Entonces eso para nosotros es sumamente importante, porque no podemos hacer como que nada hubiese ocurrido. Al contrario, son materiales que están siendo mediados especialmente para poner al día a los niños. También estamos incorporando en esta adecuación curricular híbrida para el próximo año actividades lúdicas y físicas para que los niños puedan manejar el estrés a través de estas actividades, como la expresión artística y la educación física, que son parte de las áreas que también vamos a incluir en la próxima acción curricular. Ministra, explíquenos un poco si Guatemala ha adoptado un sistema mixto híbrido, por ejemplo, ahora que va a comenzar, que ya tienen ya ustedes una experiencia de este año que recién termina, con el nuevo año que comienza, creo que a finales de enero, ¿verdad? ¿Cómo será esta experiencia?
estamos preparándonos para cuando regresemos con los niños presencialmente a las escuelas a través de un sistema híbrido, primero encontrarnos con el corazón de los niños. Hemos trabajado ya un módulo especial en el que estamos preparando primero encontrarnos con nuestros maestros, a darles ese acompañamiento por si alguno de ellos está pasando una fase de duelo. El también aprender a vivir ahora en condiciones distintas en las aulas. Una vez nosotros hemos pasado con los maestros en la entrega de este módulo, que para algunos va a ser virtual, y también estamos preparándonos para hacerlo a través de las universidades en 3 ejes: el componente psicoemocional, el componente técnico-pedagógico y el componente de los protocolos en el aula. Pero cuando hablamos de encontrarnos con el corazón de los niños, es ahí donde nos estamos preparando. Llegar al aula con niños que tienen que guardar distanciamiento, cuando que sabemos que lo que nos han dicho y nos han formado como maestros es que debemos de procurar que los niños vayan socializando, y hoy tenemos que decirles que tienen que tener una mascarilla puesta, no vamos a ver los gestos totalmente, que tienen que guardar distancia. Entonces tenemos que prepararnos para atender al niño de tal manera que pueda socializar en esas nuevas condiciones. Y hemos estado trabajando con equipos de psicólogos de las casas de estudios superiores que nos han ido ayudando para trabajar estos materiales. También hemos trabajado materiales para los padres de familia. Aquí nosotros tenemos padres de familia que todavía en las comunidades lejanas no saben leer y escribir, y hemos preparado materiales que han sido mediados andragógicamente, que son más gráficos, para que los padres de familia puedan apoyarnos para atender el corazón de sus hijos. Estamos preparándonos para ese gran momento, porque anhelamos encontrarnos con nuestros niños, pero nuestro presidente ha sido muy claro: no vamos a poner en riesgo a nuestros niños mientras todavía estemos con muchos casos del COVID en el país. Sin embargo, estamos preparándonos para hacer una compra de tabletas para que los niños puedan llevar a casa y podamos trabajar en un sistema híbrido con otros en las áreas más rurales donde son pocos los niños en las escuelas. Estamos preparándonos para recibirlos. Estamos trabajando los protocolos necesarios: el protocolo para la distribución de alimentos en la escuela, el protocolo para los docentes, el protocolo para los directores, y hay una comisión especial que los está revisando y aprobando. En este momento ya los de las universidades han sido autorizados, y los de los niños pequeños son los que están en este momento en un proceso de revisión para emitir el acuerdo correspondiente. Ministra Claudia Ruiz, ¿cómo ha sido la coordinación entre los actores? Me refiero a profesores, dirigentes de educación, los padres, los mismos alumnos. ¿Cómo ha sido esta coordinación? Y tengo entendido que también el UNICEF ha dado una guía, ha sido un apoyo en cuanto a cómo desarrollar este año escolar. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, el padre de familia ha jugado un papel protagónico. Sabemos que no ha sido fácil, y los hermanos también, pero aquí lo más importante es que hemos hecho mucho el llamado para que los padres de familia sean los mejores aliados de los niños en casa. Ha sido una tarea bastante difícil para los padres. Algunos padres me preguntan cuándo los niños van a regresar a la escuela, que nos van a ayudar para poderles enseñar a cuidarse mejor, de tal manera que los niños también ya están en el hogar bastante estresados, y anhelan estar en los patios de las escuelas, al aire libre, jugar con sus compañeros, al fútbol, subirse a los árboles. Nosotros tenemos áreas rurales en las que tienen grandes patios con muchos árboles. Los niños están extrañando esto, pero los padres han hecho una buena labor. Y nosotros les hemos ayudado con los materiales que han llegado, pero ha sido crucial. Creo que esta ha sido una etapa en la que
hemos sido marcados por muchas anécdotas. Tenemos padres que no quieren que las escuelas se abran porque se sienten más seguros teniendo a los niños en casa por el tema de que puedan ser alcanzados por la pandemia en la escuela, porque también cuidan a los abuelos. Tenemos muchos niños que se quedan con los abuelos y que al momento de que un niño se contagie pudiera llevar el virus a los abuelos que son más vulnerables. Entonces hay padres que no quisieran que todavía se abran las escuelas. Pero tenemos otros padres que también necesitan que las escuelas se abran porque ellos no tienen con quién dejar a los niños y ha sido para ellos una situación un poco complicada en este momento. Entonces hemos tenido que trabajar con estrategias que permitan al padre y a la madre poder desarrollar las tareas educativas de una manera armoniosa, en las que no les ponga en conflicto. Entonces, hay algunas estrategias que han sido en línea, pero la mayor parte de estrategias han sido en materiales impresos porque nuestros niños de las áreas rurales no cuentan con estos recursos. Sin embargo, vemos a los padres ir a entregar los portafolios y quieren asegurarse que sean revisados por sus maestros y tener la retroalimentación del maestro de que si el niño cumplió, hizo bien la tarea o cómo lo pueden ayudar. Y entonces hemos diseñado cartillas especiales para los padres de cómo pueden ayudar a sus hijos. Inclusive aquellos que no saben leer pueden ayudar a su hijo acompañándolo en un momento, ayudándolo para que cuando el niño se sienta un poco estresado, darle palabras de apoyo y poderlo sacar adelante. Pero el apoyo de los padres de familia en el país lo hemos visto en todo momento. Y yo creo que estamos preparándonos para ir aprendiendo a vivir con medidas de protección extremas en los centros educativos. Tenemos que ir aprendiendo de cómo comportarnos en esta pandemia ya en escenarios pedagógicos. Vamos a tener ya algunos, estamos validando los protocolos y tener algunos ensayos para poder ir recibiendo alguna retroalimentación al respecto. Vámonos a la pausa y volvemos de inmediato. Amigos de Contexto, continuamos aquí en nuestro estudio con el embajador de Guatemala, el excelentísimo Rudy Kozacs, quien nos ha traído vía Zoom a la ministra de Educación de ese país, a la licenciada Claudia Ruiz. Claudia, quisiéramos en este segmento que nos hablara sobre el impacto que tendrá este COVID-19, este año que hemos pasado golpeados por la pandemia, en lo que es la educación de Guatemala, cómo minimizar todas estas amenazas, ¿verdad? Y si pudiéramos también tener algunas, vamos a decir, cosas buenas, algunas oportunidades dentro de lo que es la educación a la distancia, la virtualidad y estas herramientas que se han utilizado. Sí, con relación al impacto que ha tenido en Guatemala en el sistema educativo, es importante mencionar que desde antes que tuviéramos el primer caso en el país, el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, había dado instrucciones para cada uno de los ministerios se preparara con un plan de atención a la emergencia. En ese sentido, el Ministerio de Educación activa el sistema de gobernanza para la gestión de riesgos y desastres y presenta el plan de prevención en su primera fase. Nosotros tenemos un plan integral que es el de prevención, atención y de reacción. En el plan de prevención empezamos a identificar las escuelas que tenían algún riesgo por las zonas fronterizas con los hermanos países que ya estaban presentando casos, para poder tener un cordón sanitario y inmediatamente procedimos a mandar alcohol en gel a través con recursos propios y también con el apoyo de la cooperación, a mandar afiches, campañas radiales para trabajar todo el tema de prevención.
en nuestro país se hablan varios idiomas nacionales, por lo que también esas cápsulas radiales se trabajaron en idiomas regionales. Al respecto, quiero decirles que tuvimos, el primer caso se presenta justamente un viernes 13 de marzo. Estábamos con el señor presidente en el marco de las metas de los 100 días. Estábamos inaugurando en un municipio, el primer municipio digital, cuando nos sorprende el primer caso. Inmediatamente nos reunimos con el señor presidente, que convoca Consejo de Ministros, y se declara el estado de calamidad, y de ahí empezamos a trabajar ya todo el plan de atención a la emergencia. Ministra, hábleme un poco de cómo es golpeado en su corazón, ¿verdad?, tanto los países pobres como los países ricos en el área de educación. Guatemala, ¿cómo ha sido golpeado? Bueno, yo creo que cuando usted me dice cómo ha sido golpeado su corazón, pues no deja de emocionarme y de tener muchos sentimientos encontrados, porque si bien es cierto que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de hacer innovaciones y de aprovechar muchas donaciones que se nos han dado, de también activar el clúster de educación y tener esas alianzas con la cooperación. UNICEF ha sido un fabuloso aliado. UNICEF nos ha dado acompañamiento técnico. También hemos trabajado todo el tema de la protección de la niñez en el hogar, la atención psicoemocional de la familia, pero hemos sido alcanzados por la pandemia. Tenemos muchos maestros que han perdido seres queridos. También tenemos muchos niños que han perdido al padre o a la madre, o han perdido a un hermano. Ministra, en nuestro país a los estudiantes se le da lo que es el desayuno escolar y muchos también se le da comida. ¿Qué pasa en Guatemala? Y nosotros hemos tratado de tener distribución de esta comida, porque sabemos también que esto es parte muy importante para que el niño tenga un aprovechamiento. ¿Cómo han resuelto ustedes este problema? En ese sentido, la mayor preocupación del señor presidente y de su servidora es que los niños en la escuela, a 2.5 millones de niños se les sirven alimentos todos los días. Esa fue una preocupación porque en los países como el nuestro, los niños muchas veces llegan por la comida a la escuela y los niños tienen una buena ración de alimentos calientes en la escuela. Cuando ya teníamos 2 días de haber suspendido las clases, teníamos esa gran preocupación y presentamos principalmente a los organismos de rendición de cuentas una propuesta, la cual fue avalada, y empezamos a distribuir alimentos en raciones de alimentos no perecederos para que pudieran llegar a las viviendas de los niños. Estas empezaron a distribuirse con un protocolo sanitario en cada escuela. Los padres llegaban a recoger las raciones para 15 días de alimentos. Una vez logramos estructurar esta entrega de alimentos con los debidos protocolos, hemos logrado inclusive llegar hasta 40 días de entrega. En el contexto educativo trabajamos guías de aprendizaje y lineamientos de autoaprendizaje para estudiantes de todos los niveles. También trabajamos el programa Aprendo en Casa en la televisión, en la radio, en línea y en materiales impresos. En materiales impresos para los niños de las comunidades rurales más lejanas y para los niños que tuvieran otras oportunidades. Estas guías se trabajaron en estas versiones. Tenemos la donación de un canal nacional que llega a muchos rincones del país, en el cual se están atendiendo las lecciones desarrolladas. Algo muy importante es el rol que los maestros han tenido en este contexto. Hemos visto un liderazgo recursivo. Vemos cómo los maestros también, con el debido distanciamiento, acuden a los patios de las casas, con el distanciamiento, a dar retroalimentación a los niños sobre las guías de aprendizaje desarrolladas. Tenemos una mesa nacional en atención a la emergencia que trabajamos con los maestros, con la dirigencia magisterial, y el ciclo escolar dura 10 meses
y en esta oportunidad el ciclo escolar se extendió a 11 meses, 15 días. Esto quiere decir que los maestros han mostrado buena voluntad para poder llegar aún más allá del tiempo estimado. Nuestros maestros han estado trabajando duro en el marco de la pandemia. Hemos distribuido alimentos juntos, hemos distribuido las guías, los maestros recepcionan las tareas. Cada entrega de alimentos, se entregan los alimentos, se entregan las guías, se reciben las tareas de los niños a través de un portafolio escolar. Los maestros califican a través de unas rúbricas que diseñamos por niveles y los maestros van preparando informes de avance que se va retroalimentando en la base de datos del Ministerio de Educación. No ha sido fácil, pero hemos ido avanzando y aunque la pandemia puso distanciamiento físico entre nosotros, lo que hemos encontrado es que nos vino a unir, que nos vino a integrar, que nos vino a permitir diseñar estrategias para alcanzar esos grandes retos. Nuestro fin primordial son los niños. Y hemos visto los niños y los adolescentes, y hemos visto cómo los padres de familia han sido nuestros mejores aliados estratégicos en el hogar. Ministra, nos vamos a ir a la pausa y seguimos con usted y con el embajador Rudy Kozak en el próximo segmento. Bueno, amigos, le contaba que el embajador Rudy Kozak nos ha traído vía Zoom a la licenciada Claudia Ruiz, quien es la ministra de Educación en Guatemala. Rudy, tú sabes que nos da mucho temor en el mundo y principalmente en Latinoamérica, que después de vamos a decir, esta pausa de estar presencialmente en los colegios, haya una gran deserción escolar. No sé, vamos a preguntarle a la ministra. Yo creo que, como decíamos, una cosa son los colegios privados y otras cosas son los colegios públicos, la ruralidad. ¿Qué se dice en Guatemala? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la preocupación mayor respecto a la educación en este momento? Bueno, no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que la mayoría de países latinoamericanos, ese es el desafío más grande que tenemos, el llegar hasta la gente que no tiene los recursos mínimos para continuar con sus estudios. En Guatemala yo fácilmente te podría decir que hay mucha gente, muchos maestros comprometidos, y creo yo que el libro que se distribuyó y que se hizo en el camino, digamos, ya había uno, pero había otro que hacer para la continuidad. Eso es bien clave, porque si el niño ya puede leer, pues ya es un desafío menos, pero si el niño aún no puede leer, entonces ahí hay una complicación. Claro, y estos niños muy pequeños que se están alfabetizando, no quisiéramos que nuestros países bajaran después que se ha tratado de mantener bajo el porcentaje de niños que no están alfabetizados. Ministra, para cerrar este programa, yo creo mandatorio que usted nos diga qué han aprendido de este ciclo y qué van a implementar en el próximo año escolar, que también nosotros, la República Dominicana, pudiéramos mirarnos en este espejo y copiar, ¿por qué no? Copiar las mejores prácticas. ¿Qué han aprendido y qué implementarán distinto? Como decía al inicio, esto es un ensayo, esto es una práctica de error, triunfos, ¿no? ¿Qué de nuevo podemos implementar ustedes e incluso nosotros? En Guatemala no ha sido una tarea fácil, pero tampoco ha sido imposible. He estado participando en graduaciones con estudiantes de todos los niveles, desde la preprimaria hasta el diversificado, grabando mensajes y mandándolos. He estado cerca de la comunidad educativa. No he sido una ministra de escritorio. He ido a las comunidades lejanas a supervisar las entregas de alimentos, a recibir las tareas de los alumnos. He estado en las montañas con los maestros que también se han arriesgado en la pandemia a distribuir los materiales educativos. Nos hemos unido mucho en Guatemala. La comunidad educativa
estamos trabajando de una manera muy especial. Quiero decirles que a nosotros nos sorprende la pandemia en nuestros primeros meses de haber tomado posesión en el gobierno. Apenas llevábamos unos días, ni siquiera habíamos cumplido los 100 días de gobierno cuando nos sorprende la pandemia. Pero tenemos un gran líder en la presidencia de la República. Tenemos un líder incansable y nos ha permitido a nosotros también apoyarle y desenvolvernos en un liderazgo en el que definitivamente no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque tenemos un presidente que no se detiene y que nos ha enseñado que Guatemala no se va a detener. Así es que ahí vamos, seguimos trabajando con alegría, con entusiasmo y pensando que vamos a tener muchas lecciones aprendidas de esta emergencia, y que se convirtió en una oportunidad para nosotros, en una oportunidad para reinventarnos, en una oportunidad para asumir desafíos y para asumir con valentía y con un liderazgo diferente esta situación que se nos presenta. Creo que para mí lo más importante es que haber sido maestra en el sistema y haber vivido diferentes roles en el sistema público, lo que me ha permitido poder tener mucha empatía con los maestros y poder tener mucha empatía con los niños y con las comunidades más lejanas. Así es que gracias, Mónica, gracias, Julio, a mi señor embajador, Rudy Kopczak, un fuerte abrazo. Gracias por abrirnos este espacio. Un fraternal saludo para todos y que tengan muchos éxitos. Bueno, hicimos una pregunta a 2 jóvenes del INTEC, ganadores del concurso de la NASA, sobre su opinión de educación virtual. Adelante, muchachos. Sabemos que en estos tiempos, abrazados por la pandemia, la educación virtual ha pasado de ser algo opcional a algo que es obligatorio, algo que es mandatorio para poder continuar con el desarrollo. Entonces, citando este mensaje en lo que se refiere a la educación virtual para los niños, opino las siguientes ideas. En primer lugar, si vemos lo positivo, es que los niños pues, pueden socializar de una manera segura y en casa, cosa que les ha permitido estar más rodeados de sus padres y más abrazados por ellos. Como también encontrarse con amiguitos de diferentes localidades, de diferentes países. Pero si nos vamos a los positivos, a los aspectos negativos, realmente esto es algo difícil para nosotros, porque los niños necesitan moverse, necesitan brincar, necesitan recrearse con otros y poder correr y jugar. Y realmente la pandemia ha presentado un golpe para el desarrollo educacional de estos seres que tanto queremos y tanto amamos. También está el asunto de que cuando estás tomando clases, nunca va a ser lo mismo. Nunca es igual que cuando tienes una persona que está de cerca contigo y te está dando la mano, te está explicando. Entonces, realmente esto ha sido un choque que realmente debemos apoyar, debemos de con todo nuestro corazón y con las herramientas que tengamos, pues abrazar. Y pues los padres en las casas, lo más que puedan estar cerca de sus niños y brindarles ese apoyo emocional que ellos necesitan. Sin duda alguna, la educación virtual en estos tiempos es la mejor opción. En un tiempo de pandemia donde el virus se puede afectar nuestra salud, pues la educación virtual ha logrado que los inventos, las escuelas, los colegios y las universidades pues sigan impartiendo su clase de forma virtual. Es sin duda alguna la mejor opción en estas ocasiones para nuestros niños, para la juventud y para personas como yo, que aún seguimos estudiando desde nuestra casa. Desde nuestra casa podemos leer libros virtuales, podemos hacer reuniones vía Zoom, vía Teams o cualquier otra aplicación. Para los niños podemos poner programas de televisión, leer libros y sobre todo seguir compartiendo por las siguientes aplicaciones que tenemos hoy en día. Sin duda alguna, las clases virtuales sí funcionan en nuestra República Dominicana. Bueno, Rudy, la experiencia del COVID-19 nunca es buena, nunca puede ser buena. Una pandemia que
que cubre el mundo, que lo paraliza, que nos da miedo. Sin embargo, de todo tenemos que sacar pues oportunidades. La vida es así y si no lo hacemos así, sucumbimos. ¿Cómo podemos proyectar la educación dentro de 5 años, cuando quizás todo esto haya pasado? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, que la educación definitivamente ya no será la misma. En muchas áreas nos hemos obligado a, de alguna forma, digitalizarnos. Las ventas, las compras, la educación, como tú muy bien lo mencionabas. Se espera, hay muchos especialistas que han investigado el tema y dice que la obligatoriedad que nos puso el COVID, dice que en 5 o 10 años la educación del mundo en un 85% va a ser en digital. Es decir, que ya no vamos a tener que regresar todos los días a la universidad, ya no vamos a tener que ir todos los días a los colegios, ya no tenemos que ir a las aulas todos los días. Entonces, eso digamos de la parte positiva, porque si así el sistema lo permite, los costos ya no deberían de ser los mismos, ¿verdad? Entonces, eso es algo positivo que vemos hacia futuro. Y pues que la nueva generación que se ha ido adaptando, que ha nacido con un aparato bajo el brazo, decimos, bueno, si ellos están adaptados a ese sistema, creemos que ese es el sistema ad hoc para la educación en el mundo. Tanto se ha dicho, el mundo cambió. El mundo cambió a partir de esta pandemia y tenemos que evolucionar. Tenemos, como dice el embajador Rudy Kosak, muchas actividades que se hacían de manera presencial, muchísimas, el pago de facturas, algunos puestos de trabajo que se hacen desde las casas ya van a bajar los costos, obviamente, y esto será positivo. Será un mundo que tendremos que analizar dentro de unos 5 años para realmente entender mejor cuáles son las consecuencias de esta pandemia. Rudy, muchas gracias por estar siempre presto para venir aquí y también para invitar a otras personas. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.